Hola, ¿qué tal granjeros? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Heyday Pili Tutoriales. Yo soy Pilar García y hoy vengo a contarles acerca de la temporada número 38 del Valle, un valle de animales de santuario dedicado a Dinamarca. Esta temporada iniciará mañana viernes 4 de noviembre a las 8 de la mañana de la hora universal y terminará el viernes 25 de noviembre a la misma hora. Esto significa que esta temporada 38 tendrá una duración de 21 días aproximadamente. La hora en la que iniciará esta temporada en los diferentes países varía según la ciudad en la que te encuentres. En Colombia será a las 3 de la mañana, mientras que en otros países la hora dependerá de acuerdo a los diferentes horarios de verano o invierno. Aquí te dejo algunas horas de países para que puedas estar pendiente. En noviembre tendremos un valle de animales de santuario. Esto significa que será mucho más fácil conseguir los animales y los premios, tanto el especial como los de la tienda. La decoración especial de esta temporada será una hermosa estatua que hace homenaje a una conocida obra llamada La Sirenita de Copenhague, inspirada en el cuento de Hans Christian Andersen. La Sirenita de Copenhague fue creada a comienzos del siglo XX por el escultor Edvard Eriksen, gracias al encargo de la familia Jacobsen, propietarios de la fábrica de la famosa cerveza Carlsberg. Se cuenta que Eriksen pretendía tomar como modelo a la famosa bailarina del ballet real llamada Helen Prince, pero ante la negativa de esta a posar desnuda, terminó empleando como referencia a su propia esposa. Sin embargo, la cabeza y la cara sí son las de Helen Prince. Esta pequeña sirena de bronce, que a pesar de medir un poco más de 1 metro, pesa casi 180 kilos. Se esculpió en homenaje al cuento de Hans Christian Andersen y posteriormente la familia de empresarios cerveceros la cedió al ayuntamiento, quienes la instalaron sobre una roca en el parque junto al puerto de Copenhague, convirtiéndose así en el icono de la ciudad. Desde que fuera instalada en su roca en el año 1913, la Sirenita de Copenhague ha sido víctima de todo tipo de vandalismos. Ha sido decapitada 2 veces, le han amputado un brazo, la han pintado de diferentes colores a lo largo de los años. Hasta ha llevado un burka que alguien le puso a modo de protesta contra la entrada de Turquía en la Unión Europea y lamentablemente hasta un traje del Ku Klux Klan. A pesar de todos estos actos vandálicos, siempre se le ha vuelto a restaurar ya que se conservan los moldes originales y así ha conseguido cumplir hace unos años un centenario de vida. Desde hace unos años cuenta con compañía, pues su alter ego masculino llamado Han fue instalado en Elsinore, otra localidad danesa. También está subido a una roca y también mira lánguidamente hacia el mar, aunque en este caso está hecho de acero inoxidable. La Sirenita tiene además una hermana moderna instalada en el año 2000 a unos cuantos metros de ella. Esta escultura es conocida como la Sirenita genéticamente alterada. A pesar de que algunos turistas se sienten decepcionados cuando la ven por primera vez por el tamaño quizás, la Sirenita es un símbolo indiscutible de la ciudad y el monumento más visitado de Dinamarca. Cosas muy interesantes acerca de las culturas del mundo podemos ir aprendiendo con solo jugar Heyday. Esta vez es el turno de Dinamarca. Una vez terminada esta pequeña información cultural, ahora te diré lo que debes hacer para conseguirla. Para poder conseguir esta decoración especial, deberás recolectar junto con todos los de tu vecindario 400 animales de santuario y además deberás recolectar 1100 fichas de cada color. Todo esto en los 21 días de duración de la temporada. Para poder llegar a la meta debes contar por día al menos 20 animales y 55 fichas de cada color. Para el viernes 4 de noviembre, que es el inicio de la temporada, tendrás que recolectar al menos 20 animales y 55 fichas de cada color durante el transcurso del día. Para el lunes 7 de noviembre, debes tratar de tener al finalizar el día al menos 80 animales recolectados y 220 fichas de cada color. El lunes 14 de noviembre, la cantidad de animales recolectados será de al menos 220 y 605 fichas de cada color. Para el lunes 21 de noviembre, deberás tener al menos 360 animales y 990 fichas de cada color. Finalmente, para el 24 al 25 de noviembre,
Deberás tener ya los 400 animales recolectados y las 1100 fichas de cada color antes de las 8 de la mañana para poder comprar tu recompensa especial en caso de que la quieras conseguir. Espero que con esta guía puedas tener un mejor cronograma de recolección de animales y puedas obtener esta decoración especial para que sigas coleccionando estas hermosas decoraciones. Y esta ha sido toda la información acerca de la temporada número 38 del Valle en Hay-Day. ¿Qué te pareció la decoración especial de este mes? ¿Qué otras decoraciones de países deseas ver en Hay-Day? Si te gustó esta información, dale un me gusta a este video y compártelo con todos tus amigos. Si llegaste de casualidad, no dudes suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ninguna noticia acerca de tu juego favorito. Yo por lo pronto me despido deseándoles lo mejor. Que tengas un buen día, tarde o noche y que estés muy bien. Chao, chao.